Hoy vamos a desgranar un tema donde lo que se espera y lo que realmente pasa, pues a menudo no tienen mucho que ver. Hablamos del sexo anal. Es que gran parte de las ideas que tenemos vienen del porno o de simples mitos, pero claro, la fisiología del cuerpo nos cuenta una historia muy diferente. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, para empezar, el primer gran choque entre lo que se piensa y lo que es este. La expectativa general es que debería ser algo casi instintivo, ¿verdad? Sencillo. Sin embargo, la realidad es que el cuerpo humano tiene unas características súper específicas que si no las conocemos, pues pueden llevar a experiencias bastante frustrantes o incómodas. O sea, que no es tanto una cuestión de intuición, sino de pura biología. Y claro, para entender esa biología hay que empezar por el principio, por lo más básico, la anatomía. Conocer cómo está diseñada esta parte concreta del cuerpo es el primer paso, el fundamental, para comprender por qué las expectativas se dan de bruces tan a menudo con la realidad. Y aquí, ojo, porque está la clave de casi todo. No hablamos de un solo músculo, sino de dos. El esfínter interno no lo podemos controlar, es un reflejo. Pero el externo sí, ese es voluntario. Y esto es importantísimo, porque su relajación no es automática. Necesita una decisión consciente y un proceso que el cuerpo tiene que asimilar. Es literalmente la llave de todo. Y esto nos lleva directos a otro de los grandes mitos. Se tiende a pensar que el cuerpo se prepara solo por arte de magia, pero fisiológicamente no funciona así. A diferencia de la vagina, el canal anal no tiene ningún mecanismo para lubricarse por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la lubricación externa no es un extra, no es opcional, es una necesidad para evitar fricción, microlesiones y, por supuesto, dolor. Vale, pasemos ahora a un tema que es súper interesante, la desconexión que a veces existe entre lo que la mente quiere y lo que el cuerpo está realmente preparado para hacer. Porque, spoiler, no siempre van de la mano. Es muy común creer que si hay excitación psicológica, si mentalmente se está a tope, el cuerpo va a responder al momento. Pero la realidad fisiológica es otra. La relajación de ese músculo voluntario, el esfínter externo, es un proceso físico totalmente independiente y que necesita tiempo, es gradual. Puede haber muchísima excitación mental, pero si un músculo no ha tenido tiempo para relajarse poco a poco, el cuerpo simplemente no va a estar listo. Son dos procesos distintos que tienen que sincronizarse. La imagen que tenemos muchas veces por el porno es de algo súper rápido, espontáneo, y eso es sencillamente irreal. Desde el punto de vista clínico, se sabe que la velocidad es uno de los mayores enemigos en esta práctica. El tejido de la zona es delicado y necesita tiempo para adaptarse. Forzar el ritmo es la causa número uno de lesiones como las fisuras anales. O sea que la paciencia aquí no es una opción, es una pura necesidad fisiológica. Bueno, y llegamos al tema de las sensaciones, dolor y placer. Ambos conceptos están rodeados de un montón de ideas preconcebidas que hay que aclarar, porque la realidad sensorial es mucho más compleja de lo que se suele pensar. La idea de que si duele algo va mal es correcta, sí, pero el origen de ese dolor se suele malinterpretar. No es que la práctica en sí sea dolorosa, sino que el dolor es una señal. Es el cuerpo diciendo, para! Un aviso de que los músculos, sobre todo el esfínter externo, están tensos y no relajados. Es una respuesta de defensa, no una característica inevitable del acto. Y por otro lado está la expectativa contraria, que siempre tiene que ser una fuente de placer increíble. Pero la respuesta neurológica de cada persona es un mundo. La zona tiene muchísimas terminaciones nerviosas, sí, pero la forma en que cada cerebro interpreta esas señales es única. Para algunas personas puede ser muy placentero, para otras neutro y para otras incluso incómodo. Y lo más importante es entender que todas esas respuestas son perfectamente normales. Y este es uno de los mitos que más circulan y que más preocupan. La realidad es que el esfínter es un músculo elástico. Está diseñado para expandirse y contraerse. Después de la práctica, si todo se ha hecho bien, con cuidado y sin lesiones, recupera su tono y su funcionalidad de siempre. Los cambios permanentes solo ocurren si hay lesiones o prácticas muy agresivas y repetidas, no por una práctica cuidadosa. Vale, vamos a la parte más práctica, si se quiere ver así. Los riesgos y algo que a menudo se nos olvida pero que es absolutamente vital, la comunicación. Aquí las expectativas erróneas pueden tener consecuencias muy directas. Aquí pasa algo curioso, y es que la gente se va a los extremos. O se piensa que es peligrosísimo o que no tiene ningún riesgo. Y la realidad, como casi siempre, está en un punto intermedio. A ver, riesgos existen, claro, como las fisuras o una mayor facilidad para transmitir infecciones, porque la mucosa es delicada. Pero estos riesgos no son una sentencia. Con las precauciones adecuadas, como usar preservativo y lubricante en abundancia, se gestionan y se reducen muchísimo. Entonces, si ponemos todo esto junto y nos olvidamos de las expectativas, ¿qué es lo que el cuerpo de verdad nos pide? Pues los pilares son estos, y no son consejos, son requisitos fisiológicos.
una relajación muscular que sea progresiva, que lleve su tiempo, una lubricación externa que es imprescindible, una comunicación verbal constante para saber qué pasa y un ritmo lento, que se adapte a las sensaciones del cuerpo. Y esta frase que hemos analizado lo resume todo a la perfección. El problema o la solución no están en el acto en sí, sino en el nivel de conocimiento que se tiene sobre el propio cuerpo y su funcionamiento. Entender la fisiología es lo que de verdad transforma la experiencia y la alinea con la realidad. Así que, para cerrar, lanzamos esta reflexión al aire. Una vez que desmontamos todas estas expectativas irreales, el siguiente paso es más profundo. ¿Qué implica de verdad prestar atención a las señales que nos manda nuestro cuerpo, respetar sus tiempos y sus respuestas? Ahí, en esa escucha, está la verdadera clave. Hasta aquí nuestro análisis de hoy.